Hoy en la conversa he invitado a un buen amigo, que es el doctor, el médico venezolano Pedro Roberto Ruiz. Pedro Roberto, bienvenido a la conversa. Hola, buenos días, ¿cómo estás tú? Y muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar un poquito. Gracias por aceptarme la invitación. Pedro Roberto Ruiz, para todos los que nos ven, tiene algo a su favor para hablar de un tema, ¿no? Vamos a hablar con criterio médico. Vamos a hacer una autopsia. Mira, Pedro Roberto Ruiz, para quienes no lo conozcan, Pedro Roberto Ruiz fue durante muchísimos años activista político en Venezuela, en Caracas. Hizo mucho trabajo político en Caracas, en la capital, y en el gremio de médicos. Por supuesto, por una vasta trayectoria en el área de la medicina, y también como activista político, buena parte de ese tiempo en Acción Democrática. El punto es el siguiente, Pedro Roberto. Una de las cosas que normalmente se hacía en aquella Acción Democrática que nosotros creíamos, creíamos que militábamos en la Acción Democrática de Rómulo Betancourt. La realidad se encargó de despertarnos, ¿no? Pero una de las cosas que se hacía y que era muy importante dentro de la Acción Democrática, otrora, era el tema electoral. Y había una especie de fetiche ADECO, todo el mundo, en toda Venezuela, dentro del esquema de la unidad, cuando venían unas elecciones, sentían que era prioridad contar con los ADECO, porque los ADECO son los que saben cuidar las mesas, porque los ADECO son los que saben dónde está la trampa, porque los ADECO son los que se retean en la mesa. Yo viví eso, y por eso era que a mí, yo siendo un militante de base, cuando los partidos principales, dentro de ellos no estaba Acción Democrática, conmigo siempre contaban en la mesa. Y entonces la operación Mosca, la operación Galope, la operación Satélite, de la cual se ha copiado chavismo, se ha copiado todo el mundo. Pero entonces la pregunta que te quiero hacer es la siguiente: habiendo estado tanto tiempo en el tema electoral, ¿verdad? Como has estado tú en el gremio, dentro del partido, fuera del partido, en primarias, en las mesas, ¿por qué al venezolano le gusta tanto una elección? O sea, ¿será que somos adictos, chicos? O sea, ¿habrán ustedes, los médicos, descubierto cómo se llama esa adicción a las elecciones? De Roberto, adelante. Bueno, voy a hacerte el diagnóstico. La primera respuesta es que el remedio nunca puede ser peor que la enfermedad. Empezando por ahí, ¿no? Eso es un adagio médico. Entonces nosotros tenemos que buscar una metodología que nos permita salir adelante y tomar decisiones. Cuando comenzamos a nuestros pasos en la vida, sobre todo los que somos de la generación de los 50, 60 y 70, aprendíamos no solamente en la escuela, sino en varias actividades, especialmente en las políticas, porque siempre militábamos, y el que no estaba militando en el barrio estaba militando en la universidad, que nuestros gobiernos eran de alternatividad, eran alternativos y que eran representativos, y eso trae como consecuencia que tú necesitas elegir entre quién te vaya a representar y quién va a cambiar de turno en los momentos que sea necesario. Por otra parte, nosotros somos hijos de la democracia. Tú has nombrado al mejor estadista y un extraordinario venezolano como lo es Rómulo Betancourt, sin dejar por fuera a otros, ¿no? Pero Rómulo Betancourt definitivamente es clase aparte dentro de la estructura política y sobre todo en la teoría política y económica, que la tenemos redactada, pero no la estudiamos. Pues los adecos estudiamos a Rómulo como se estudiaba la historia antes de la escritura. Pura conversación, pura conversación, pura conversación. Eso es una lástima. Tradición oral. Tradición oral. Es una lástima porque Rómulo Betancourt es el hombre que escribió la gran verdad y la receta para que podamos vivir en armonía con los problemas que se puedan presentar, pero dentro de la estructura de resolver lo que son los partidos modernos, los partidos políticos modernos. Los pueblos que no tenemos monarquía
necesariamente tenemos que tener un sistema de gobierno. Y el mejor sistema de gobierno, con todos sus problemas hasta ahora, es el sistema democrático. Y el sistema democrático se basa precisamente en la alternatividad, y eso es voto. Usted tiene que elegir. Vamos a elegir, vamos a elegir, vamos a elegir. Agrupas a los sectores por intereses y haces la elección para ver quién queda. Pero fíjate algo para interrumpirte allí, como es mi costumbre, porque a mí me conocen por ser el interrumpidor anónimo. Tú sabes que una de las cosas la tesis fundamental del análisis, porque este programa lo estoy haciendo contigo, Pedro Roberto, en el marco de un especial en mi canal YouTube, porque viene el 18 de octubre del año 45. Y el doctor Germán Carrera Damas ubica al 18 de octubre del año 45 como el momento fundamental en el que el país decidió sacudirse o empezar a sacudirse el arbitrio militar. Por supuesto, a través de un golpe militar, eso no iba a terminar bien. Pero luego del golpe militar, quienes encabezaron el golpe militar decidieron que iban a darle el voto a la gente, universal, directo y secreto, que podían votar las mujeres, que podían votar los analfabetos, que podía votar todo venezolano mayor de 18 años. Desde el año 45 en adelante, desde las primeras elecciones que se hicieron, que fueron las de la constituyente del 46, en adelante, nadie en Venezuela ha podido salvarse del tema electoral, porque después que se hizo eso, limitar ese derecho es sinónimo de que no hay democracia. Pérez Jiménez, cuando plantea un plebiscito en el año 57, bueno, ahí se acabó ese castillo de naipes que era el perejimenismo, porque bueno, si este tipo es tan bueno, ¿por qué no se somete a unas elecciones como todo el mundo? ¿Por qué no le das el voto universal, directo y secreto a la gente? El chavismo, ¿cuál es el principal cuestionamiento que hay del chavismo? Que el voto no es secreto, que el voto es fraudulento. ¿Qué plantea en la oposición en el momento en que empieza a coger callo, todo aquello? Bueno, la salida es electoral. ¿Qué plantea Rosales en su momento? Vamos a contarnos y tenemos que cobrar, ganaremos y cobraremos. ¿Y qué plantea hoy Juan Guaidó? Bueno, un mantra: cese de transición, gobierno de transición y elecciones libres. Los venezolanos no podemos vivir sin elecciones. O sea, es algo que tenemos que hacer, porque si no, no hay democracia. Lo que no tenemos son métodos alternativos que dispersen un poco lo consuetudinario de elegir, pero se tiene que elegir. La vida es una elección permanente, ¿no? Y de alguna manera tenemos que estar eligiendo, y eso lo podemos transformar en elecciones. Yo voy a tomar de tu intervención algunas cosas, como es la siguiente. Ya nosotros con voto ganamos en uno de sus mejores momentos al chavismo. Eso fue en diciembre del año 15. En enero del 16, la traición de los electos en el bloque unitario de la Mesa de la Unidad nos convirtieron nuestra victoria en una espada que tenemos exactamente en la fosa clavicular izquierda, que es aquí. Lo primero que sucedió es que el supuesto bloque del grupo 20 se declaró una fracción independiente, y de ahí para adelante se declararon el resto fracciones políticas independientes, cuando yo jamás en mi vida hubiese votado, por ejemplo, por un candidato de Primero Justicia. Yo voté por el bloque de la Unidad. Entonces hubo un robo de voluntad, porque el bloque ganó, el bloque tenía apoyo, y el bloque en enero debió haber resuelto esas tres partes que le habíamos dado como instrucción en julio del año anterior, del año 15, que era sustitución inmediata del Tribunal Supremo. O sea, ese tribunal no existió jamás en la vida. Eso fue una locura de 24, eso fue una intoxicación alcohólica de un 24 de diciembre. ¿Te refieres al Tribunal Supremo? Claro. Que el año anterior, en diciembre, ¿no? El 24 de diciembre a las 10 de la noche. Clavaron, donde metieron a 2 adecos, por lo menos, que recordemos,
Bueno, pero es que todos tienen ahí. El problema de la mesa de la unidad es que quiso vivir con el chavismo y ahora con el madurismo en una unión política que no existe. Porque las tendencias político-económicas de cada sector son totalmente, diametralmente opuestas. Entonces tú no puedes convivir políticamente, tú puedes convivir humanamente, pero no políticamente porque tienen muy difícil los intereses de cada quien. Sobre todo lo difícil de convivir en ese aspecto son los intereses electorales, que es el tema que nos está llevando en este momento. Lo otro importante de tu intervención previa con relación a esto es que necesariamente tenemos que votar porque es la manera de nosotros poder decir este grupo ganó y este grupo no ganó en este momento, pero no ganó por las propuestas. Ahora, en Venezuela los últimos 28 elecciones no hemos estado votando libremente, aunque el voto libre, hablando en el tema político, el voto libre es una propaganda, porque nosotros siempre vamos a tener un voto que está sujeto a un beneficio postelectoral, lo que nosotros conocemos en política como el clientelismo. Si tú no haces una propaganda y ofreces algunas cosas, la gente no te va a trabajar. Es como decir, vamos a buscar trabajo. Bueno, ¿cuánto me pagas por trabajo? Y esa es la forma en que el proceso electoral se da. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos ido perfeccionando desde el trienio. Nosotros hemos tenido un voto que en aquel momento era extraordinario. Fue producto de una idea política en la cual nosotros nos formamos, pero es muy perverso. ¿Por qué es perverso? Daniel, porque los intereses de un sector trabajador, del sector profesional, obrero, técnico y el sector mercantil son completamente diferentes. Por ejemplo, por decirte, si tú como hombre trabajador, tú quieres tener un tipo de estructura de Estado que te permita trabajar el tiempo necesario en la vida y jubilarte. Pero existen otras propuestas que es, yo quiero tener una estructura de Estado que me mantenga. Y cuando tú dices, levanten la mano quiénes son los que quieren trabajar, todo el mundo la levanta. ¿Y quiénes son los que no quieren trabajar pero que el gobierno lo mantenga? No, levantan 2 veces la mano porque hay gente que quiere 2 veces las prebendas gubernamentales para poder para poder sobrevivir. Entonces, cuando tú dices, bueno, mi voto vale un voto en una estructura electoral, pero aquellos votos también valen un voto, pero son mucho más que yo. Entonces, los intereses de ellos están por encima de los intereses míos. Eso es interesante que lo plantees, porque tú sabes que yo tenía y tengo todavía un cuestionamiento con esta gente que se hacen llamar frauduleros, ¿no? Sobre todo con lo que promovieron la cuestión esta del salva tu voto, que fue una gran estupidez, porque frente a una realidad tú tienes 2 opciones. Uno, te sometes a ella y te callas, o te rebelas contra ella. Y para rebelarte contra ella tienes que saber cuáles son las falencias de esa realidad. Yo vine a caer en cuenta de que el sistema electoral chavista era absoluto y completamente fraudulento en el año 2004, en las elecciones del revocatorio. Porque yo sentía, sin ser un experto técnico en la materia del voto electrónico, que ya para mí esas máquinas estuvieron completas y absolutamente descartadas como mecanismo de voto a partir de ese momento, inclusive antes. Porque yo veía, sobre todo en Vargas, cómo era el reparto de prebendas. Esas prebendas que tú estás señalando. O sea, cómo se repartió dinero y cómo se repartieron recursos para que la gente votara a favor de una tendencia. No es la democracia a la vez una trampa. No demostró el chavismo que la democracia, o mejor dicho, que las elecciones libres al fin y al cabo permiten que se te infiltre una persona con bajas intenciones
y que a punta de real te termine comprando una elección sin robarse un solo voto? Bueno, todo método tiene que ser purificado, o sea, indistintamente. Lo que nos sirvió para nosotros en el año 46 en el trienio y reafirmamos en los años 60 con dos grandes elecciones como fue la de Rómulo Betancourt y la de Raúl Leónidas. Es obvio que para el año 2000 necesariamente, y eso siempre lo hacíamos nosotros en nuestras reuniones de partido, que el voto, aunque fue una propuesta nuestra, un voto directo, secreto para las mujeres, para los hombres, fue un cambio duro a nivel mundial, porque fue un cambio completamente de visión en lo que era la decisión de país. Eso no se acompañó de un proyecto de Estado o un proyecto país, donde decir, si nosotros tenemos dos cámaras, una cámara en aquel momento de senadores y una cámara de diputados, no lo hicimos como otros países que dicen, una cámara tiene las funciones de hacer tal cosa y otra cámara tiene la función de esta otra cuestión. Por ejemplo, la Cámara de Senadores debe de tratar nuestra relación hacia afuera como país y nuestra Cámara de Diputados debe de tratar todas nuestras relaciones hacia adentro como país. Y nos quedaron abiertas muchas puertas, como es la puerta de la alternatividad del gobierno sin un proyecto país, lo que significa que cualquiera que gana, en 6 meses te cambia completamente la olla. Lo otro que tuvimos, y que lo decíamos, porque eso yo me cansaba de decirlo y siempre lo decíamos, y a lo mejor por eso es que no estamos activando dentro de estructuras políticas, porque bueno, cuando tú dices algunas cosas que no convienen, o te rechazan o eres mal visto, pero sin entrar en mayores detalles. Necesitábamos mejorar el método electoral, sobre todo porque existe en nuestra tendencia de voto que no respetábamos si es mayoría simple o si es mayoría absoluta, para cambiar en un modelo presidencialista de país. Nosotros lo hacemos con una mayoría simple. Pero el problema está en que las mayorías tienen proporciones numéricas. Tú me puedes ganar con 51%, pero yo tengo el 49%. No significa que yo tengo que someterme a todas tus propuestas, porque yo también tengo poder de voto y vivo en el mismo sitio que tú. Por ejemplo, si en una casa tú dices vamos a votar para ver de qué color ponemos el bombillo, y gana el que tiene el bombillo rojo, por decirte, entonces tú vas a poner bombillo rojo y todos nos tenemos que calar en la casa bombillo rojo. No, es necesario primero evaluar antes, ponernos de acuerdo si lo que vamos a votar nos conviene o no nos conviene. Y en segundo lugar, asumir que las proporciones, aún siendo mayoría simple, se van a totalizar o van a ser totales en la toma de decisión y en la participación. Esto del bombillo rojo, que creo que es una muy buena forma de ver las cosas, porque de repente el 51% de los habitantes de la casa decidieron que el bombillo tiene que ser rojo, pero ese 51% que decidió que el bombillo es rojo, las actividades que realiza son lúdicas, tienen intereses por el fashion, consideran que estéticamente y artísticamente un bombillo rojo se ve muy bonito. Pero el 49% que votó por un bombillo de luz blanca es gente que estudia, que lee, que necesita la luz blanca para realizar sus actividades cotidianas. De alguna manera, entonces, vemos ahí que la democracia no sirve del todo, porque se basa en hechos numéricos, más no cualitativos. Bueno, porque yo voté por él porque me gustó cómo me habló, o yo voté por él porque me ofreció unos reales, sin basarnos en el sustento. ¿Cómo solucionamos ese asunto de la representación de la minoría? Claro, porque imagínate tú que en ese mismo ejemplo hay 10 personas que viven en la casa. La mitad más uno serían 6, pero resulta que votaron 6. Los demás se abstuvieron, porque no estaban, porque llegó, porque el que quería el bombillo rojo lo propuso en pleno palo de agua, que sabía que la gente no iba a llegar. Hubo una abstención. Por eso es que nosotros necesariamente tenemos que estudiar nuestro problema, nuestro asunto, y hay alternativas. Las alternativas son la mayoría absoluta, la doble vuelta electoral,
el método semiperfecto de representación de las minorías, pero si todo eso lo tenemos, lo que pasa es que si nuestros partidos, yo creo en los partidos, yo creo que en Venezuela necesariamente tenemos que tener partidos, en algún momento los partidos buscarán, yo te voy a hablar ahorita de alguna propuesta, los partidos tienen que ser la vida administrativa, porque política es la administración, política no es sinvergüenzura. Que exista sinvergüenzura es una desviación, es una perversión del método, pero ante la posibilidad de nosotros tener una mínima oportunidad de decidir nuestros caminos, pues tenemos que buscarla. Lo que tenemos es que perfeccionarla. Cuando me hablabas de las elecciones mediadas a través de instrumentos virtuales, es la locura del siglo. O sea, ir a una votación a través de instrumentos era una locura porque nosotros... Las de máquina. Las de máquina, por Dios, y hace como 3 años el mismo presidente de la compañía dijo que todo había sido exactamente. Entonces, ahora, pero fíjate algo antes que se me escape, ¿no? Porque entonces la situación, ¿cómo se resolvería entre esa mayoría simple? Por ejemplo, hay 5 candidatos, como pasó en el año 98, pero vamos a revisar lo que pasó en el año 98. En el año 98 estaba Hugo Chávez, estaba Enrique Sala Romer, estaba Irene Sáez, estaba Miguel Rodríguez, estaba Alfaro Ucero, y eran otros candidatos. Al final, en la elección del 6 de diciembre del 98, Hugo Chávez obtuvo algo así como el 36% de los votos totales. De los votos totales. Mientras que Enrique Salas Romero obtuvo una diferencia de votos que podría estar por el 26% de los votos totales. Si se hubiese ido a una segunda vuelta, probablemente Hugo Chávez hubiese ganado también en esa segunda vuelta. Muy probablemente. Quizás sí, quizás no, quién sabe. No podemos hacer predicciones en esta cosa. Pero de alguna manera, ¿no sería un mecanismo sano implantar una segunda vuelta en Venezuela cuando se restituya la democracia, la república, y pensemos en que la desgracia que hemos vivido no se debería volver a repetir? No solamente la segunda vuelta. Yo creo que en Venezuela tenemos que revisar fuertemente el voto directo, secreto, universal. O sea, eso tenemos que revisar. ¿De qué manera? La votación directa para elegir en un modelo presidencial el voto directo de toda la población es una forma irregular de tomar decisiones. Sobre todo si tú no tienes un proyecto país. Porque nuestros pueblos latinoamericanos no están basados en la cultura de leer y prepararse. Están basados en la cultura de regresar a teorías fundamentalistas de existencia. Y aquí todo el mundo, en nuestros países, todo el mundo cree que es heredero de la clase indígena a propietaria de sus espacios. Entonces, la teoría fundamentalista es terrible para la teoría de modernidad. Y los partidos políticos son partidos modernos. Los partidos políticos funcionan en base a un voto universal, secreto y directo porque se basan en la presencia e imagen de una persona. Pero las elecciones sobre actividades, sobre propuestas, se basan en partidos políticos. Los partidos políticos no tienen cara. Pero las personas sí tienen cara, sí tienen personalidad. El partido político, como una estructura, no te va a dar un abrazo. O sea, el partido político no te da el abrazo a Adeco, pero te agarra un Adeco y te mete ese abrazo y tú dices, coño, de aquí soy Adeco para adelante toda la vida. ¿Me explico? Entonces, la metodología electoral debe estar sometida a una evaluación de consecuencias a futuro. Pero eso, ¿cómo se materializaría? O sea, ¿cómo se haría eso tangible? O sea, haciendo una votación de segundo grado. No solamente una votación de segundo grado, porque nosotros, lo primero es que tenemos que descentralizar. Yo soy muy creyente con mi teoría de un Estado federal descentralizado 100%, en la que tú digas quiénes van a votar.
¿Y quiénes van a votar? Bueno, las personas que cumplan con los requisitos para votar, porque o sea, tú no vas a votar porque tú vives, no, yo voto porque yo vivo aquí en Venezuela, soy venezolano, bueno, está bien. Mayor de 18 años. Claro, cumples con tu. Eso no basta, pues. Claro que basta, pero el tema está en que el voto es una responsabilidad muy grande. Y el voto no puede ser manejado a través de una estructura mediática de propaganda. Porque ¿quién vota? Vota la propaganda, no vota el votante. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera. Es sencillo, Ariel. O sea, parece que fuese muy grande, pero en realidad, ¿qué necesitamos? Primero, la política no debe estar basada en procesos mediáticos de propaganda. La cantidad de dinero que deben utilizar las estructuras que ofrecen alternativas de voto tiene que tener un límite de inversión. No puede ser una campaña, no puede ser que sea un festival de dinero cada campaña, dices tú, limitar el dinero. Jamás en la vida, y fíjate que Europa ha ido corrigiendo en sus 2000 años de vida esa situación, porque tú no puedes decir, o sea, la última vez para el año 16, y vamos a hablar del Estado Vargas, o sea, fue espantosa la manera como un partido daba 1,5 millones de bolívares en efectivo si tú le firmabas la libreta para la regulación. Entonces, eso es perverso. Para la renovación de los partidos, dices tú. Sí, porque todas esas estructuras que se ha venido montando del gobierno. Todo son estructuras. Pero volvamos al punto de todo esto. Vamos a suponer que nosotros decidimos que el voto directo, universal, directo y secreto le ha hecho daño a la República, pues ha permitido que personajes como Chávez usufructúen la libertad de que cualquiera pueda votar y de que cada voto valga igual, y eso de alguna manera le abre la puerta al populismo que lo que quiere es destruir esa democracia. Entonces, ¿qué haríamos? Haríamos que el voto sea de segundo grado, que un ciudadano no necesariamente a los 18 años automáticamente pueda votar. ¿Cómo lo pondrías tú? Claro, lo primero es que hay que regular quiénes van a ser políticos. Porque la política no puede ser alguien que un día amaneció y dijo, de hoy en adelante soy político, ¿no? O sea, tú pondrías requisitos para ser candidato. Tenemos que tener escuelas para ser políticos. O sea, que ni siquiera es un tema de quién va a votar, sino que el tema es quién va a ser electo. ¿Quién va a ser electo? Claro, porque yo digo, bueno, yo puedo ceder a la situación de que no creo en el voto universal y directo, pero puedo ceder si me dices quién va a ir a ser electo. ¿Cómo garantizaríamos eso? ¿Qué habría que...? Las escuelas políticas, pues necesariamente alguien para ser presidente o para ser director o para ser gerente, cuando una empresa llama a un gerente, no llama a un cargo abierto. Generalmente las empresas van preparando dentro de sus estructuras a quienes van a manejarla. Y si eso es bueno en el privado, también puede ser bueno en el público. Nosotros hemos tenido alcaldes muy buenos, pues un alcalde bueno, un alcalde que tiene la capacidad de hacer alguna actividad buena, rodeado de sus vecinos, lo hace bien como gobernador. Pero fíjate tú algo que es importante aquí, y permítame que te interrumpa. Nosotros hemos tenido alcaldes muy buenos y hemos dicho que no, es que fue muy bueno como alcalde, pero llegó a gobernador y no sirvió. Eso lo hemos escuchado. ¿Qué es lo que ocurre? No deberíamos pasar primero por una reconfiguración de nuestro espacio territorial, de nuestra división político-territorial, porque tenemos municipios, por ejemplo, todo el que haya sido alcalde del municipio Libertador de Caracas ha sido mal alcalde, porque ese municipio es inviable, por tamaño, por formación, por estructura, ese municipio, eso es inviable. O sea, es imposible que una persona pueda que tenga la responsabilidad de solucionar los problemas de Caricuao y los problemas de Katia. Es imposible que una persona pueda solucionar los problemas de las Acacias
y los problemas de qué sé yo, de Propatria, o sea, del Junquito. O sea, estamos hablando de un municipio inmenso donde nunca ha habido un buen alcalde. De hecho, no hay una sola persona que haya ocupado el cargo de alcalde que se recuerde por una buena gestión. Más allá bueno, solamente Ledesma se va a molestar por esto, pero bueno, pero lo siento. Pero cuando ves el caso de Chacao, pasa casi que todo lo contrario. Mira, para ser un mal alcalde de Chacao, mira, hay que ser muy ladrón, muy inepto, muy gafo. Y que me disculpe Graterón. Pero el tema es que el municipio de Chacao, por el tamaño que tiene, por la forma como fue dividido, porque se calculó muy bien de lo que iba a vivir ese municipio, porque hay una actividad económica que permite que ese municipio se sustente, ¿verdad? Hace que quien pase por esa alcaldía tenga posibilidades de hacer una buena gestión. Y como los que allí están pagan impuestos a la hora de votar, ¿verdad? Te votan por una persona que pueda con ese calamar. Te doy otro ejemplo, el caso del municipio de Maracaibo. Manuel Rosales, que todos sabemos que su formación, si es que acaso la tiene, en realidad es bastante escaso, el tipo es escaso, como personalmente, y es uno de esos políticos tradicionales, pero su primera gestión como alcalde de Maracaibo fue muy buena. Cuando él en el año 92, o en el año 95, gana la alcaldía de Maracaibo, empieza a hacer una gestión muy buena, que empieza a hacer, sobre todo por el tema del ornato público, por el tema de la recuperación de espacios públicos y por el tema de eso de poner a Maracaibo bonita, que la gente sintiera que, oye, no, aquí hay un gobierno, aquí la cosa está cambiando. No debemos pasar, porque entonces, ok, bueno, Rosales tú sabemos que es un animal, ¿no? Pero de repente el tipo sirve para alcalde, pero no sirve para gobernador. De repente el tipo sirve para concejal. Y puede ser un muy buen concejal y puede pasar toda la vida como concejal. Pero no lo puedes poner de alcalde porque no sabe, no va a tener la oportunidad. No tenemos que empezar, porque aquí hay que construir un país nuevo. O sea, aquí, olvídate de reconstruir, aquí hay que construir uno nuevo. No deberíamos empezar por hacer a conciencia, sin falso localismo y sentimentalismo. No, porque Caricuao siempre ha sido Caracas, entonces vas a dividir Caricuao, entonces Caricuao no va a ser Caracas, no, olvídate de eso. O sea, lo importante es que la gente que vive en Caricuao sienta que tiene un gobierno cercano que resuelva los problemas. No debemos pasar por una división, por una municipalización de Venezuela que convierta a los municipios en espacios, para empezar, sustentables, y para continuar, luego de que sea un espacio sustentable, poner unos requisitos para el que va a ser alcalde, por Dios, porque tampoco es que va a llegar ahí un pericolopalote. Claro, bueno, tú has dicho prácticamente la teoría que a mí me gusta. Primero, que al país hay que federarlo, hay que hacer una federación, hay que regresar a nuestro proceso federativo, porque es la manera de crecer como país, es la manera de crecer. Cada región en el país tiene una actividad fortaleza y tiene una actividad que le genera no fortalezas. Y el resto de áreas se va a complementar. En segundo lugar, cuando nosotros dejamos las funciones administrativas, político-administrativas locales del tamaño que sea, al hombre, vamos a tener problemas. Nosotros ya pasamos por resolver los problemas de nuestra ciudad. Caracas era vivible. Luego se convierte en una situación difícil como el resto de ciudades del país, porque le dejamos la función a los hombres. Nos olvidamos de la función de los partidos. Los grupos parroquiales, las juntas parroquiales, los partidos políticos, las direcciones de partidos políticos eran estructuras que equilibraban peso y ejercían funciones. O sea, ¿qué tan difícil puede ser manejar una parroquia cuando nosotros lo que necesitamos es resolver nuestros problemas de vialidad, nuestros problemas de alumbrado, nuestros problemas de agua, luz y servicio, y que la gente pueda regresar a su casa a la hora que sea sin el peligro de que la vayan a atracar o la vayan a matar? Ahora, si eso se lo dejamos a un solo hombre, eso no lo vamos a resolver jamás en la vida. Pero si eso es la estructura natural de la junta parroquial electa por las juntas de partidos y por los vecinos, eso está resuelto. Lo que pasa es que si nos olvidamos de las estructuras partidistas, ¿para qué funcionan? Porque las estructuras partidistas hace más o menos 18 años, 20 años para acá, son para tener detrás un fronting y tomarte una foto.
Tú quieres hacer, bueno, el hecho de que no estemos trabajando es porque no te permiten hacer el trabajo político que uno quiere hacer en nuestras ciudades. Aquellas famosas reuniones donde el Partido Acción Democrática, el presidente del partido y el presidente de la República, que era ADECO, que hemos tenido muchos presidentes de ADECO, se enteraba a través de la comunicación. Eran 3 semanas, Daniel, lo que se hablaba en las reuniones del partido local, lo que se hablaba en las reuniones del partido sectorial y la comunicación que se hacía una vez al mes por lo menos, o cada 15 días de las reuniones, y se estaba pendiente de qué era lo que estaba pasando, de cómo se estaba gobernando, de a dónde iban y dónde no iban las estructuras, pero era una estructura de partido, no era una estructura de hombres. Cuando cambiamos, porque es lo que te digo, la política mediática no puede hablar de una caja, porque esa caja no tiene contacto humano contigo. Entonces te hablan de los hombres y te ponen a los hombres como que si yo me río cada vez que me dicen, sí, pero es que ustedes allá no tienen una persona que jale para adelante el resto de la oposición, pero gracias a Dios que no la tengamos, y ojalá no la tengamos, porque hacia nosotros nos sale por ahí un iluminado, lo vamos a convertir en otro Cristo, por Dios, y no vamos a salir del chavismo y sus consecuencias. Estamos entonces en 3 puntos. Número 1, no nos sirve el sistema electoral que tenemos. No nos sirve el sistema electoral. Número 2, no nos sirven los políticos que tenemos. No. Número 3, no nos sirve la división político-territorial de Venezuela. Por el caso de los municipios, ya lo dije, pero podemos hablar, por ejemplo, de la barbaridad que es hay 2 barbaridades. Uno, que son parte de lo mismo. Cuando se dividió o se desapareció el Distrito Federal, se creó el Estado Vargas y se creó después el Distrito Metropolitano, el Distrito Capital. Bueno, 3 barbaridades que juntas causaron una gran desgracia administrativamente. Uno, se crea el Estado Vargas. Por supuesto, yo estoy a favor, fui uno de los que pidió la creación del Estado Vargas, siendo un joven, acudía a todos los actos, todo aquello, me pareció una reivindicación obvia. El problema fue que cuando se crea el Estado Vargas, no se avanza en la necesaria, porque es que aquí se le tiene miedo al municipio. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú y yo que hemos hecho trabajo comunitario, en las comunidades no hay partido. Mientras más abajo la estructura tú vayas, el partido no tiene poder de decisión. Porque en la comunidad donde yo vivía, si se tenía que armar, decía, mira, para que pinten el bloque, tiene que formarse un consejo comunal, para que arreglen la fachada del bloque y para que arreglen las fallas estructurales. Si yo vivía allí, a mí me interesaba que se hicieran los arreglos estructurales. Como yo quería que se hicieran los arreglos estructurales, y mi vecino también, si el vecino es chavista, si el vecino es ADECO, si el vecino es ECOPEI, él lo que quiere es que le arreglen las fallas que tiene en su edificación. Por lo tanto, si hay que formar un consejo comunal, ese ciudadano no va a decir, no, es que mi partido me dio la línea de que yo no forme parte de consejos comunales. No, ese ciudadano va y forma su consejo comunal, se mete, lo gana y va y dice, aquí está la estructura montada y yo necesito que me hagan los arreglos. Entonces, eso a los partidos, mientras más abajo tú vas, mientras más bajas, menos poder tienen los partidos. Por lo tanto, si tú haces una estructura donde en una parroquia tú puedas escoger el jefe de esa parroquia, los concejales parroquiales, yo te aseguro a ti que ahí los partidos no van a ganar. Por eso es que no estamos haciendo política en Venezuela, porque nos secuestraron hace aproximadamente 22 años los partidos políticos por ese pensamiento. Daniel, si Venezuela nace en el año 1948, al 2000, ¿cuántos años tendría? Más o menos 52 años, ¿no? ¿Vas a seguir usando la misma ropa que usaste cuando naciste? A los 52 años te vas a poner escarpines. Estamos en eso. Nosotros necesitamos hacer cambios. Esa estructura básica político-administrativa local de la parroquia, con una extraordinaria ley como es la ley, nuestra ley de función y el estatuto para las juntas parroquiales, es tan buena que el chavismo no lo ha quitado.
Bueno, Ellos pero eliminaron, fíjate que el chavismo eliminó dos estructuras básicas para la buena marcha del sistema político, que pudieran haber sido dos estructuras fundamentales para la buena marcha del sistema político. Uno, eliminó la Cámara Alta Parlamentaria, el Senado, que es no solamente la representación de la Cámara Federal, ¿no? La representación de los estados, de las regiones, sino que es también el reservorio, la reserva política de cualquier país serio. Porque ¿quiénes van al Senado? Personas con la estatura para ser presidentes, personas con gran experiencia política, personas que pueden actuar desde la Cámara del Senado como un cuerpo que sea el resguardo de la República, porque han sido cancilleres, porque han sido gobernadores, porque han sido diputados, porque han sido presidentes. Eso es así en la mayoría de los países con cámaras bicamerales, con parlamentos bicamerales. Y eliminaron la cantera de donde salen los liderazgos primeros y primigenios, que son las juntas parroquiales. Claro, que nosotros tenemos que buscar las alternativas como en ese nuevo país, tenemos que recuperar nuestras estructuras. Esa estructura parroquial puede ser municipal, pero tiene que ser. Tenemos que recuperar una segunda cámara. Yo no digo, a mí no me gusta el modelo presidencialista, bueno, pero es un modelo que se puede llevar si tú tienes un buen equilibrio de poder. A nivel de poderes, yo creo que los poderes que deben de tener un país que vaya a competir, sobre todo para los próximos 20 años, deben de tener dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Los demás poderes deben de estar muy por debajo. Nosotros no podemos, ya observamos las barbaridades que pueden ocurrir y la historia se repite. Entonces hay que preverla. O sea, el poder judicial no puede tener el mismo equilibrio del voto popular. El Poder Judicial es una estructura que oriente, que evalúe y que haga auditoría de lo que escribimos en un momento para ponernos de acuerdo y gobernar. O sea, no puede emitir, o sea, no puede ser que un ciudadano vote por una cosa y alguien que se cree que pasó por una universidad y que se cree erudito diga que eso no es así. No, yo creo que sí puede opinar, pero debe ser consultivo. O sea, que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tengan sus estructuras consultivas, paralelas por debajo, pero debe ser como tal. Las estructuras deben de ser descentralizadas para que esos vecinos digan, este dirigente que yo elegí en mi barrio sí puede ir para el municipio. Y yo creo que hay que eliminar una estructura electoral infame como son las representaciones de los diputados a nivel local, los diputados estadales. Eso no sirve para nada, eso no tiene ningún sentido. Yo creo que a los consejos legislativos. Eso hay que eliminarlo, eso no tiene ningún sentido. Pero eliminarlo quizás le quitaría los necesarios contrapesos a los gobernadores. Yo lo que pienso es que lo que tiene es que reformarse las atribuciones. En un proceso, no, porque fíjate tú que tenemos una mezcla aquí en un modelo donde los municipios sean la estructura principal del país, tú no necesitas tener sino una estructura de que cada municipio elija un representante a nivel nacional que vea hacia adentro. Y no una segunda estructura que sería la segunda cámara que vea hacia afuera, ponernos todos de acuerdo y decir, para el año 2050, ¿cómo queremos ver a Venezuela? O sea, tú hablas de que haya un consejo municipal, ¿no?, que controle al alcalde. Sí, necesariamente. Y de que ese consejo municipal, de que cada municipio escoja un representante, hace una especie de cámara alta regional, que sería quien controlaría al gobernador. Que sería a nivel nacional, porque esos representantes que tú escoges van a la Cámara, porque acuérdate que en el proceso federal, la descentralización... La Cámara de Diputados. Claro, porque ¿qué va a ser tu región que me afecte a mí o que me beneficie? Y eso se hace en la Cámara de Diputados. Eso no se tiene que hacer. ¿Y quién controlaría en ese planteamiento que tú haces? ¿Quién controlaría al gobernador? ¿Cuál sería el parlamento que controlaría al gobernador? Porque aquí deja un poder ejecutivo sin quien lo controle de forma legislativa. Eso es peor remedio que la enfermedad, como dijiste al principio. Bueno, estamos hablando del Consejo Legislativo Municipal. Estamos hablando de las juntas parroquiales.
Nosotros tenemos por lo menos dos estructuras base antes de llegar a esa segunda estructura, porque el pensamiento latinoamericano, ese pensamiento latino, es de tratar de controlar. Todo el tiempo tener un control. Pero si tú eliges a un alcalde y le dices, señor alcalde, sus funciones son estas: llegue a las 7 de la mañana, acuéstese en su casa a las 8 de la noche, vea por los vecinos, revise las cuentas, firme lo que tiene que firmar y no se mete en problemas. O sea, ¿para qué tú tienes que controlarlo? El día que él no haga lo que tú estás haciendo, que la junta de vecinos te lo van a decir, porque los vecinos van a decir, el alcalde no ha firmado los recursos que le toca a fulano para pagar el sueldo de las enfermeras. Ya él no lo está haciendo. Ya él no le va a echar la culpa al partido. Esa es su responsabilidad. Ahora, tú sabes que en el caso de los Estados Unidos hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, y en este caso no hemos hablado, ¿no? Por supuesto, no entra dentro de lo electoral, pero en el caso de los Estados Unidos los alcaldes no cobran. Los alcaldes no tienen sueldo. Los alcaldes trabajan ad honorem. Y entonces ahí tienes otro punto importante. ¿De qué van a vivir los políticos? No, de sueldo. Hay que pagarle. O sea, yo creo que eso, por eso es que hay que hacer una carrera. Tú en Venezuela, nosotros tenemos todavía muchos problemas, como es el ejercicio de algunas profesiones sin estar reguladas. Pero si yo tengo un municipio que, por ejemplo, vamos a hablar del espacio de Caracas, ¿no? Yo tengo un municipio, vamos a poner el municipio 23 de enero, que son todos los bloques del 23 de enero. Ese es el municipio 23 de enero. La gran mayoría de los venezolanos conocen el 23 de enero. Entonces el municipio, son 57 bloques, creo, ¿no? Sí. 57 bloques, donde hay 150 unidades familiares, y creo que en dos hay 300 y en uno hay como 450. Ok. Vamos a suponer que ahí haya un total de 60.000 habitantes, ¿no? Municipio de 60.000 habitantes. Tú tienes una alcaldía allí que se va a encargar ¿de qué? De la recolección de basura, de las patentes comerciales, de las rentas municipales, de la gestión de los ejidos y de el tema básico de la convivencia, ¿no? que siempre es importante, del ornato público. En una comunidad tan pequeña, ¿por qué necesito yo tener a un empleado en eso? ¿Por qué no puede ser cualquier vecino y que ese vecino tenga libertad? Bueno, mire, el alcalde es docente y el alcalde trabaja dando clases en su escuela desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y él despacha desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche. Punto, se acabó. Así es en los Estados Unidos. Bueno, la dedicación debería ser exclusiva, ¿no? La dedicación debería ser exclusiva. Nosotros tenemos muchos programas. Tenemos el programa de jubilados, tenemos el programa de cuando te llaman a comisión de servicio. Eso sería cuestión de ponerse de acuerdo. Pero de alguna manera el hecho de que haya o sea, a mí me preocupa que la política se termine siendo una chamba. O sea, ¿a qué se dedica usted? Yo soy político. Eso, ya va. Eso no sería mejor. Yo prefiero tener, chicos, a un ganadero que sea el alcalde de Viruaca, en el estado Apure, o de Santa Bárbara del Zulia. ¿Por qué? Porque si eso es una zona ganadera, ese señor es representante de sus pares. Ya va. ¿Para qué necesita salario? Ya va. Puede ser quien sea, pero debe cumplir unos requisitos de preparación. Sin duda, Pedro Roberto, pero me estoy refiriendo en este momento, ¿verdad? ¿A quién elige una comunidad? ¿A quién va a elegir el 23 de enero? El 23 de enero en principio tiene que elegir a alguien que sea de allí, número uno. Número dos, tiene que elegir a una persona que se haya preparado para la gestión pública. Claro. O sea, no es que él es luchador social. Ajá, y usted, señor luchador social, usted sabe lo que es una partida 401. Usted sabe lo que es una partida 403. Usted sabe lo que es una comisión de licitaciones. Claro, tiene que prepararse. Tiene que haber un programa de formación obligatorio. Yo creo que la estructura necesita preparación, y luego que tú cumples esos requisitos puedes ejercer. Si ejerces bien, pasas a tu segunda preparación y va. Si nosotros hablamos del modelo municipal, nos quitamos los gobernadores de estado, porque vamos a hablar de regiones federativas. Acuérdate que las gobernaciones de los estados eran pequeños feudos que
producto de aquella administración gomecista. Pero tú sabes porque yo sí dejaría las gobernaciones, pero Roberto, a pesar de que lo de el Consejo Legislativo sí había forma de hacer que el control legislativo venga de la suma de los consejos municipales de una región. Yo creo que eso sería interesante. Pero fíjate tú algo. Tú sabes por qué yo dejaría a los gobernadores. Por la necesidad de mantener el mecanismo, la maquinaria, en buenos términos, de la democracia y de los servidores públicos permanentemente en movimiento y aceitada. ¿Por qué? Porque ¿a quién voy a elegir yo como alcalde? Bueno, a la primera de cambio, a el que presente una opción y se haya preparado para ser alcalde. Pero cuando ese alcalde ya haya terminado su periodo, ¿a quién escojo yo? A un concejal que sepa cómo es la cosa. Que llega alcalde y después ese alcalde hará una buena gestión. Oye, y el tipo va a aspirar a una gobernación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo manejar el municipio 23 de enero, ¿verdad? Que manejar el distrito capital. Cosa distinta. El señor llega a ser el alcalde mayor del distrito capital. Y el señor resulta ser que repite una buena gestión. Y después que repite esa buena gestión, el señor decide que él va a ser candidato presidencial. O decide que va a ser senador. ¿Con qué va ese hombre o esa mujer en las manos? Con la experiencia que trae desde que fue concejal. Y no es lo mismo un presidente que haya pasado por concejal, por alcalde, por gobernador y por parlamentario, que un presidente que haya salido de un autobús, chico, o de un cuartel. Listo, eso no tiene ya, eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo, y ojalá los políticos en Venezuela podamos tomar ese resumen que tú hiciste de esta propuesta. Eso es función de la nueva Asamblea Nacional. Ahora, nosotros estamos ahorita en un proceso. Sí, porque ¿por qué la Asamblea Nacional está al coño, que fue electa en el 2015 con los votos nuestros, no discutió nada de esto? ¿Por qué nosotros sí podemos hablar de una cosa profunda? Porque estamos hablando de un tema profundo. ¿Por qué en la Asamblea Nacional nunca se tocaron estos temas, chicos? ¿Por qué nunca se debatió el hecho de que se había eliminado inconstitucionalmente y de forma ilegal las juntas parroquiales? Porque ellos no están preparados. O sea, acuérdate que esa fue una generación montada. La generación que está al frente de los cargos de diputados actualmente fue una generación montada, fue una generación hecha en laboratorio, las manitas blancas, ¿te acuerdas de todo ese poco de cosas? Esa es una generación que sus papás le prepararon el camino, que fueron amigos todos, es una generación que no ha visto nada diferente a Chávez, y por eso es que tú ves que candidatos como es Guaidó dice que el legado Chávez, cosas de esas, que es terrible, pues un candidato de esa edad, que me hable del legado Chávez, yo para otro lado voy a ver, ahí aplica la canción. Entonces, ese grupo no tiene idea de lo que es política, no tiene idea de lo que es administración de los espacios políticos territoriales de un país, no tiene idea ni el respeto de los intereses de su copartidario. Es tan cierto, Daniel, que no se respetan los dos bloques. Yo entiendo que se puedan insultar. Yo lo que no entiendo es que sean tan diametralmente opuestos y que a la larga, tras cámara, se compartan todas sus sinvergüenzuras. Para las relaciones internacionales, y esto quede claro, la presidencia de Venezuela, en nombre de quien esté en este momento, necesita llevar los documentos refrendados por la Asamblea Nacional, que es la estructura legislativa. Para fuera de Venezuela no importa quién gobierna y quién legisla. Lo que importa son dos firmas, la firma ejecutiva y la firma legislativa. Y es que los documentos de Venezuela no salen con la firma de la Asamblea Nacional. Y eso no es traición a los votantes. Porque si tú dices que Maduro no ganó en el año pasado, tú no le puedes firmar un documento. Claro. Y no me puedes venir con el cuento ahora de que hay usurpación. Yo creo que el usurpador eres tú. Claro. La Asamblea Nacional y Maduro es la misma vaina. La usurpación tiene dos patas. La pata del Ejecutivo y la pata del Legislativo. O sea, olvídate el cuento. Mira, pero Roberto, se nos hizo corto el tiempo, pero fíjate algo, que quizás pudiésemos conversarlo. Ya te comprometo una vez, porque yo soy así. Yo invito a la gente a la primera vez, yo soy como los carajitos cuando van los amiguitos para la casa, empiezan a sacar todos los juguetes, bueno, para que cada amiguito no se vaya, ¿no?
Fíjate tú. Hablamos de la segunda vuelta aquí, que fue una de las propuestas. Pero hay dos formas de hacer una segunda vuelta. Está la segunda vuelta tradicional, que es lo que llaman el balotaje o el balotage, como lo llaman en Francia, donde quien no alcanza el 50+1 de los votos, si nadie alcanza el 50+1 de los votos, hay que ir a una segunda vuelta en el cual se cuenten los dos primeros. Y está otro modelo que fue aplicado mucho en el Cono Sur, fundamentalmente, que yo recuerdo en tiempo reciente en Chile y en Bolivia, que era el perfeccionamiento, la segunda vuelta en el Parlamento. Es decir, se hacía una elección presidencial donde simultáneamente se escogía el Parlamento. Si ninguno de los candidatos llegaba al 50+1 de los votos, el Parlamento tenía que decidir entre los principales candidatos cuál de ellos iba a ser el presidente. ¿Cómo lo escogía? A través de votaciones, es decir, como si fuese un sistema parlamentario, era un sistema semiparlamentario a la escogencia. De tal manera que, por ejemplo, si en vez de ponerse de acuerdo el partido A con el partido B para llamar a la gente a votar por el candidato que quedó en la segunda vuelta, simplemente sus diputados dicen, bueno, mire, nosotros tenemos entre los dos lo que debió haber hecho, que se debió haber hecho en el caso de España, ¿no? Recientemente. Bueno, yo tengo tantos diputados, usted tiene tantos, vamos a hacer un gobierno de coalición. O simplemente yo tengo tanto, usted tiene tanto, usted va a ser presidente y yo no quiero nada a cambio. Yo lo que quiero es que no haya una nueva elección. Esa es otra forma de hacer la cosa. Yo creo que en la próxima conversación deberíamos hablar de opciones de segunda vuelta electoral para Venezuela. ¿Qué te parece? Sí, es una buena alternativa. Yo quiero, antes de finalizar, decirte que en las elecciones que estamos nosotros promoviendo dentro de Venezuela, en este momento, las condiciones son extremadamente malas, perversas, contradictorias. Yo no creo que deberíamos de votar con el Consejo Nacional Electoral que tenemos, pero sí creo que debemos de hacer un ensayo entre las tres grandes opciones que quieren presentar candidatos, pero que no nos presenten candidatos a una asamblea nacional. Yo no quiero votar en una asamblea nacional, yo quiero elegir primero a las autoridades que van a dirigir a la oficina electoral. A mí me parece que el sector, en este momento, la conversación debería ser el sector Maduro Militares, que es un partido político, presenta en su terna de 5 personas y 5 candidatos adicionales. El segundo sector, que es la mesa de la unidad, que presente sus 5 propuestas y sus 5 suplentes. Y el otro sector, que está encabezado por Barreto y Fermín, que presenten sus 5 alternativas. Y vamos a votar por ellos sin esmarmática, así como lo hicimos en julio del año 15, con papelito. ¿A quién me gustaría a mí ver al frente de esa primera oficina regional o nacional de votación? Bueno, a gente que no se haya metido ni en un lado ni en otro, eso lo podemos hablar en otro momento. Yo tengo algunos candidatos en mente, pero yo creo que ese es el primer ejercicio que debemos nosotros hacer, es que cada corriente en este momento diga quiénes son y quiénes son los demás, porque nosotros no podemos caer en la sinvergüenzura, ni vamos a hacer un segundo país haciendo mezcolanza y mezcla, y mucho menos eligiendo una asamblea nacional electoral que va a hacer exactamente lo mismo, no va a discutir el tema que tú y yo hemos estado hablando, van a discutir cómo se van a repartir aquellos 300 euros que están llegando por allá, o cómo se van a quedar con los cheques petroleros, o cómo van a hacer con el resto de estructuras del país. Yo creo que es el momento que nosotros comencemos a darle la oportunidad de verdaderamente al pueblo a gobernar. Esa sería una buena forma de verle las caras a los juegos y las agendas ocultas que tiene cada quien. Porque cuando a mí me diga Claudio Fermín, Rafael Marín, Timoteo Zambrano, cuáles son los candidatos que ellos tienen para el CNE, cuando me lo diga el chavismo y cuando me lo diga la oposición, yo le voy a ver la cara a todo. Y además de eso, que se presente gente independiente, iniciativa propia. Mira, yo quiero ser rector al Consejo Nacional Electoral, pues. Bueno, y que esa es una propuesta interesante de la cual seguramente podremos hablar en una próxima conversa. Pero Roberto, muchísimas gracias. Bueno, gracias y saludos.